grabar y comportamos la pantalla. Bien. Bien, en el proceso de conceptualización que estamos teniendo sobre el movimiento armónico simple, ya habíamos analizado sus ecuaciones de movimiento, tanto de posición, velocidad y aceleración. Habíamos relacionado sus condiciones iniciales con respecto a encontrar el desplazamiento de fase. Y también hemos hecho un análisis desde el punto de vista energético del movimiento armónico simple y habíamos llegado a la conclusión de que cuando un cuerpo se encuentra haciendo un movimiento armónico simple, en este caso muy particular, un sistema masa resorte, la energía total del sistema se mantenía en todo instante de tiempo constante y era igual a un medio de la constante del resorte multiplicada por la amplitud de oscilación, y que eso era la suma en cualquier instante de tiempo de su energía cinética y de su energía potencial elástica. Y habíamos indicado mediante una gráfica, que creo que la pongámosla en este momento para que se la recuerden, de que la energía total del movimiento armónico simple estaba oscilando entre energía cinética y energía potencial, es decir, que durante el movimiento había una transformación de la energía, algunas veces como energía cinética, otras veces como energía potencial elástica, principalmente en los extremos y centros de oscilación, y en el resto del tiempo la suma de ambas siempre nos daba esa cantidad constante. Y finalmente queríamos establecer una relación que nos permita encontrar la velocidad, o mejor dicho, la rapidez de un cuerpo que está ejerciendo un movimiento armónico simple cuando nosotros conocemos la posición en que se encuentra el cuerpo. Como procedíamos, como lo que nos interesa es que nos interesa a nosotros prácticamente es encontrar la rapidez. La procedemos a despejar, viendo que el factor común se elimina y cuando pasamos al lado derecho kx cuadrado podemos sacar un factor común que es k,
que estaría multiplicando a la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento, menos la posición al cuadrado, y dividido todo eso para m. Le sacamos el valor de la velocidad, o sea, sacamos la raíz cuadrada del segundo término y encontramos entonces una rapidez que puede ser positiva o negativa dependiendo del estado de movimiento en que se encuentre, y observamos que adentro estaría la relación de K sobre M, relación de K sobre M que nosotros la hemos definido como omega al cuadrado, por lo que lo podemos obtener fuera del radical y expresar la velocidad eh, paramétricamente. O sea, ya ustedes pueden observar que en este caso la expresión de velocidad que hemos obtenido no está en función del tiempo, sino está en función de la posición. O sea, que esto representa una ecuación paramétrica que nos permite obtener el valor de la rapidez conociendo la posición del cuerpo. Fácilmente podemos observar que cuando se va a producir la mayor rapidez, cuando el cuerpo se encuentra en la posición cero, y si recordamos lo que hemos planteado, esa posición cero corresponde a la posición de equilibrio, en donde para el caso del sistema masa-resorte, el resorte se encuentra sin deformación. Veamos entonces unos ejemplos con respecto a esta aplicación. Tenemos aquí un sistema masa-resorte en donde la masa del sistema es 0.500 kilogramos, y de repente ahí les voy a hacer una, bueno, aunque con ustedes, sí desarrollamos laboratorio de física, entonces no sería necesario. O sea, vemos que esa cantidad que estamos utilizando tiene 3 cifras significativas, en donde 2 son cifras eh, cuya incertidumbre no existe, y la última es una cifra con incertidumbre, ¿no? Todos esos datos que se ponen en los problemas de física, ustedes podrán ver que ninguno tiene un solo número, puesto que si tuviese un solo número, no cumpliría los requisitos de ser una medición, porque una medición tiene 2 secciones, una sección de precisión absoluta y una sección de incertidumbre. Entonces, y lógicamente tendríamos que aplicar las reglas de cifras significativas durante el proceso de cálculo de, de los resultados, ¿no? Entonces, dice que el resorte tiene una constante de fuerza de 20 newtons sobre metro y oscila sobre una superficie horizontal sin fricción. Nos piden que calculemos la energía total del sistema y la rapidez del carro si la amplitud del movimiento es 3.0 centímetros. Realmente este problema es una aplicación directa de las fórmulas, porque la energía total del sistema nosotros ya sabemos que está dado por un medio de K por A cuadrado. Reemplazamos los valores de la constante de fuerza y de la amplitud elevada al cuadrado, y tenemos 9.0 por 10 a la menos 3 Joule. Entonces, si hay algún tipo de inconveniente en esta parte de la resolución de este problema, si lo tienen, por favor, háganme preguntas.
No hay preguntas entonces. Continuemos. La expresión para poder encontrar la velocidad máxima significa, o mejor dicho, la condición que se debería cumplir para que exista la rapidez máxima sería en que toda la energía que tiene el sistema sea energía cinética, por lo cual igualamos la energía cinética a la energía total del sistema y de ahí nos interesa despejar el valor de Bmax. Como ya conocemos cuánto es la energía total del sistema, simplemente tendríamos que dividir esa expresión para la masa y nos da 0.190 metros sobre segundo. Miren que hay que tener un poquito de cuidado porque no se puede, como estoy partiendo del dato de conocer la energía total del sistema, acá en esta igualdad no puedo simplificar los valores de un medio, sino tomar toda la expresión de la derecha como 9.0 por 10 a la menos 3 joules. Y por lo tanto este 2 pasaría a multiplicar y esta masa pasaría a dividir, ¿ya?, para hacer el proceso correctamente. ¿Preguntas al respecto? Veamos otro problema. Dice que aquí tenemos un carro, el mismo carro que teníamos en el ejemplo anterior, pero ahora la pregunta radica en cuál será la velocidad del carro cuando éste se encuentra en la posición de 2 centímetros. Lógicamente no nos dice si son esos 2 centímetros a la derecha o 2 centímetros a la izquierda. Por lo tanto, tendríamos que encontrar la rapidez tanto positiva como negativa. Realmente es una sustitución aquí en donde ya sabemos cuánto vale K, 20 newtons sobre metro. ¿Cuánto vale M? 0.500 kilogramos. ¿Cuánto vale A? A vale 3 centímetros que tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale X? X vale 2.0 centímetros que también debe estar elevado al cuadrado. Haciendo la operación matemática tendríamos más o menos 0.142 metros sobre segundo. Nuevamente estos ejercicios o ejemplos están desarrollados únicamente para la aplicación de las ecuaciones a las cuales hemos llegado. ¿Alguna pregunta? Y finalmente, sobre el mismo problema, nos pregunta que calculemos la energía cinética y la energía potencial en esos 2.0 centímetros, ¿no? Bueno, ya hemos calculado nosotros la rapidez en el ejemplo anterior, por lo que si queremos calcular la energía cinética, solo tenemos que reemplazarla en la ecuación de energía cinética, que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y al reemplazarla tenemos 5.0 por 10 a la menos 3 joules. Y en cuanto a la energía potencial elástica, también tenemos solamente que reemplazar y nos da 4.0 por 10 a la menos 3 joules. Lo importante es que podamos observar que para esa posición en particular encontramos que sumando la energía cinética y la energía potencial nos da 9.0 por 10 a la menos 3 joules, y si lo comparamos con el resultado que obtuvimos al principio, cuando calculamos la energía total del sistema masa-resorte, que era de 9.0 por 10 a la menos 3 joules, vemos entonces que se cumple el principio de conservación
de la energía mecánica y que esa energía mecánica se encuentra distribuida para esa posición en particular en una parte cinética y en una parte potencial, pero siempre sumando la misma cantidad. Entonces, con respecto a este tema, que estábamos analizando la energía del movimiento armónico simple, algún tipo de pregunta para pasar a otro tema. ¿Puede repetir la última parte de la de ahorita? O sea, realmente el problema tenía tres partes, ¿no? O sea, una primera parte en donde se nos preguntaba la energía total del sistema y se nos preguntaba la rapidez máxima que podía adquirir el sistema. Una segunda parte en donde se calculaba la rapidez a una determinada posición del sistema y para lo cual hacíamos uso de la ecuación paramétrica de la rapidez. Y una tercera pregunta en donde lo que se cuestionaba era cuánto sería la energía cinética y la energía potencial en esa determinada posición. Lo que nosotros hicimos al final es una relación que a su vez se transformó en una comprobación en donde nosotros sumando las energías tanto cinética como elástica que habíamos encontrado y comparándola con la energía total del sistema que habíamos calculado, observamos de que son iguales, como debería ser, ¿no? Porque como es un sistema ideal, en este sistema ideal se va a cumplir el principio de conservación de la energía mecánica y por lo tanto la energía total del sistema masa-resorte en cualquier posición, como lo vimos en las gráficas que presentamos hace un momento. ¿Dónde están esas gráficas? Aquí, ¿ya? Para una determinada posición, entonces vemos de que sumar el valor de la energía potencial y el valor de la energía cinética nos va a dar pues el valor de la energía total del sistema, cosa que se comprobó en la resolución de este problema. Eso es lo que expresábamos. ¿Más preguntas sobre el problema? Bien. Entonces ahora vamos a desarrollar una fundamentación teórica que ustedes ya la desarrollaron de una manera práctica al hacer el laboratorio que se les solicitó. Y vamos ahora a considerar a nuestro sistema masa-resorte no en la posición horizontal que nosotros estamos acostumbrados, sino que ahora lo vamos a poner en una posición vertical y vamos a analizar entonces esto en tres instantes o en tres estados del sistema. Entonces, el primer estado del sistema lo tenemos aquí cuando el resorte se encuentra colgando del techo. Como es un resorte ideal, recordando de las definiciones que hicimos en Física 2, o sea, un resorte ideal no tiene masa, por lo tanto, este resorte no tiene peso y cuando se lo cuelga, mantiene su longitud natural, o sea, la longitud natural del resorte, y donde estaría posicionada la posición de equilibrio inicial. Para formar el sistema masa-resorte, el siguiente proceso sería colgar una masa del resorte, ¿no?
Pero en el momento que nosotros colgamos la masa del resorte, se está ejerciendo una fuerza sobre él, lo que no ocurría cuando teníamos el sistema masa-resorte horizontal, o sea, le adheríamos la masa, pero el sistema no se perturbaba. Aquí, al colgar la masa del resorte, el sistema se va a perturbar, lo que va a ocasionar que el resorte se vaya a deformar, o sea, vaya a elongarse, que según la gráfica, la elongación se la denomina un incremento de longitud, siendo L la longitud natural del resorte, la deformación sería un incremento de longitud. En esa situación, estando el sistema en equilibrio, le aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, el sumatorio de las fuerzas que se encuentran actuando sobre él. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la masa? Por un lado, la fuerza de atracción gravitacional que le proporciona el peso, que es el producto de mg, y por otro lado, la fuerza de restauración del resorte, que sería igual al producto de la constante del resorte multiplicado por la deformación, y en este caso la deformación es delta L, lo cual nos permite llegar entonces a establecer, esta expresión de aquí, o sea, que en esa posición de equilibrio que correspondería a la figura de en medio, la fuerza restauradora del resorte sería igual al peso de la masa. Bajo estas condiciones se produce una nueva posición de equilibrio que la representamos aquí, ¿no? Que es la posición de equilibrio con el resorte deformado. Ya no está el resorte en su longitud natural, sino que el resorte está deformado. En esas condiciones, nosotros vamos a mover la masa hacia arriba, ¿ya? Y para que se efectúe una compresión del resorte, y la distancia que lo vamos a mover es una distancia X, ¿ya? Y justo en el instante en que lo soltamos, el sistema se encuentra en equilibrio. O sea, en el instante en que lo vamos a soltar, el sistema se encuentra en equilibrio. Ya después de ese instante, lógicamente, ya no va a estar en equilibrio porque entra en movimiento. Y analizamos ese instante de tiempo. O sea, en ese instante de tiempo, si el sistema está en equilibrio, debe de cumplirse nuevamente que... O sea, debe de cumplirse nuevamente de que el sumatorio de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo debe ser cero, ¿no? Entonces, habría una fuerza restauradora del resorte, ¿ya? Que vendría a ser igual a la constante K multiplicada por la deformación. Y en este caso, como lo hemos subido una cantidad X, ¿ya? La deformación que tiene en ese momento el resorte sería el incremento de longitud menos X. O sea, la primera parte que está expresada aquí, esta, se refiere a la fuerza del resorte, pero la deformación que tiene el resorte no es X, sino delta L menos X, porque delta L fue la deformación inicial. Y la otra fuerza que estaría actuando sobre él, pues sería el peso. Entonces, descomponiendo esto, tendríamos K por delta L, menos K por X y menos mg. Pero si nos recordamos,
en la primera posición de equilibrio que correspondía a esta figura de aquí, llegamos a la conclusión de que el delta L era igual a mg. Por lo que podemos reemplazar el valor de K por delta L por mg, y al reemplazarlo, pues estos dos términos son iguales y por lo tanto se anulan, y la respuesta que nos queda es simplemente menos K por X. Entonces vemos que existe una fuerza directamente proporcional a la posición y en dirección opuesta al desplazamiento, razón por la cual se están cumpliendo las condiciones que nosotros hemos especificado para que un sistema cumpla con un movimiento armónico simple. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que colgando una masa, o configurando un sistema masa-resorte vertical, pese a existir una deformación inicial, el sistema sigue siendo un sistema, el sistema sigue efectuando movimiento armónico simple. Y lo más importante, que se cumple que la misma característica de frecuencia angular se mantiene, o sea que la frecuencia angular para el sistema masa-resorte horizontal como para el sistema masa-resorte vertical, pese a existir una elongación inicial, tienen ambos la misma frecuencia angular. Y la última parte indica de que nosotros, si bien es cierto, lo hemos hecho para el caso de un resorte que se encuentra colgado en el techo, podríamos ponerlo el resorte vertical sobre el piso y partir nuestro análisis de una contracción inicial y llegaríamos a las mismas conclusiones, ya sea que lo pongamos colgado en el techo o lo pongamos sobre la superficie del piso, ¿no? Entonces, esta es la parte teórica con la cual justificamos que el movimiento del sistema masa-resorte vertical sigue siendo un movimiento armónico simple, y más aún, sigue teniendo las mismas características que tendría el sistema masa-resorte cuando está en posición horizontal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esas condiciones de igualdad se mantienen siempre y cuando sea un sistema ideal, ¿no? Claro, o sea, acuérdense que cuando partimos de analizar este movimiento armónico simple, dijimos que no es un movimiento real, es un movimiento ficticio, pero que es una buena aproximación cuando los desplazamientos de los cuerpos son pequeños. Ya. Ese delta L, maestro, es la distancia en la cual, digamos, como que el punto máximo al cual se estira el resorte, y esa X, la que está al lado, es la posición de equilibrio, ¿no? O sea, esta X, si ustedes la ven, Uh-huh. corresponde a esta de aquí, Sí. que es la compresión que se le está realizando al resorte. La posición de equilibrio está acá, o la nueva posición de equilibrio, ¿no? Que es Ya, la ya. posición de equilibrio cuando el sistema está presionado. Hay un micrófono ambiental ahí que está molestando. Por favor, si lo podrían cerrar.
Bien, eso es, esa es la X que está puesta ahí, que realmente está relacionada con la deformación que está adquiriendo el resorte. ¿Alguna otra pregunta? Master, una consulta. Sí. Al momento en la fórmula, perdón, de la fuerza en el eje horizontal, tiene la constante que multiplica a la deformación, ¿no? A la deformación inicial, delta L. Acá abajo usted señala que delta L es igual a mg, y yo supongo que la K está multiplicando para que luego poder simplificar con el mg negativo, ¿verdad? Sí. Pero quedaría entonces una K. ¿Cómo? Quedaría una K, esa K que está multiplicando con delta L. Claro, y esa Es K que está representada aquí y está representada aquí. Cuando usted Ya. multiplica esto por el paréntesis, aparece entonces K delta L menos KX. Pero de esta figura de aquí, sacamos la conclusión de que delta L es igual a mg, que nos permite simplificar y llegar a la expresión final, que es esta. Ya me estoy listo, gracias. Listo. Bien, continuemos. Entonces, utilizando las definiciones que hemos realizado, ¿no? Y los análisis que hemos hecho del movimiento armónico simple y sus características, respondamos estas dos preguntas conceptuales. O sea, supongamos que tenemos la siguiente situación física, ¿ya? Porque tenemos una pelota y desde una determinada altura y la dejamos caer. En el momento que la pelota impacta el suelo, rebota y así continúa cayendo y rebotando, cayendo y rebotando. Entonces la pregunta es, ¿ese movimiento que realiza la pelota es un movimiento armónico simple o no? Y justifique argumentativamente su respuesta. Yo entendería que no, Master, ¿Y por qué razón? porque cada rebote daría una amplitud distinta y va perdiendo energía, ¿no? Entonces no debería pasar eso. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la condición que nosotros hemos impuesto, o digamos la condición necesaria y suficiente para determinar que un sistema está haciendo un movimiento armónico simple? Master, la conservación de la energía, pues. No, ya sabemos que es un sistema ideal, o sea, hay la conservación de la energía mecánica, pero esa no es la condición necesaria y suficiente para determinar que un cuerpo está haciendo, o que un sistema está realizando un movimiento armónico simple. Sería, la condición sería que exista un resorte, o algo que tenga la pelota. Sí, o sea, nosotros hemos analizado el sistema masa-resorte y a partir del sistema masa-resorte hemos caracterizado el movimiento armónico simple y llegamos a una conclusión de que cuál es la condición necesaria y suficiente para que un sistema realice un movimiento armónico simple. Master, el periodo no se lo define bien. O sea, el periodo parece que es variable. Lógico, en este movimiento de la pelota, o sea, nosotros vemos que la amplitud de oscilación va a ir disminuyendo y también va a ir disminuyendo el periodo en que realiza cada oscilación.
Entonces, realmente dejar caer la pelota no realiza un movimiento armónico simple, pero ¿cuál sería la condición entre un sistema masa-resorte y un sistema de caída libre para decir que el sistema masa-resorte sí hace un movimiento armónico simple y el sistema de caída libre no? Tendría que haber una relación entre la fuerza y el desplazamiento que sea una constante. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos ambientales. Dígame. Sí, máster, no sería la relación de la fuerza que se está aplicando al objeto con respecto a su desplazamiento. Tiene que haber una relación de proporcionalidad. Sí, correcto. O sea, no hay la relación de proporcionalidad porque nosotros lo que observamos es que, en primer lugar, la fuerza que aparece en el movimiento armónico simple no es una fuerza constante. Y en segundo lugar, es una fuerza que es directamente proporcional a la deformación y en dirección opuesta. O sea, que cuando nosotros vemos que una fuerza es directamente proporcional a la posición y en dirección opuesta, nosotros decimos que en ese sistema, bajo esa acción de esa fuerza, va a ejercer un movimiento armónico simple. En el caso del sistema, el sistema de caída libre, que sería la masa y la tierra, la característica de la fuerza, que en este caso sería la fuerza gravitacional, es que es una fuerza constante. Por consiguiente, no reúne las características de ser un movimiento armónico simple. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, creo que será más sencillo esta otra pregunta en que nosotros tenemos un estudiante que va de su casa a la escuela y regresa. ¿Sería un movimiento armónico simple? No, porque habrá momentos que él vaya corriendo o vaya caminando más despacio. Sí, o sea, realmente no cumple con los requisitos para poder ser considerado un movimiento armónico simple. No, tampoco porque podría tener otro camino de regreso. Vemos otro problemita, ¿no? Tenemos aquí un sistema masa-resorte que se encuentra realizando un movimiento armónico simple a lo largo del eje X y los puntos de retorno son, o sea, los puntos extremos, ¿no? Un extremo está a 100 centímetros y el otro extremo se encuentra a 140 centímetros con respecto al origen, ¿no? O sea, ¿en cuál de las siguientes posiciones la partícula tendrá la máxima rapidez? Las posiciones están dadas en la parte de abajo. ¿Y cuál sería la argumentación para tomar esa respuesta? Contestemos. 120. 120. ¿Y por qué escogió 120? Entiendo que la amplitud máxima, o sea, sería entre X1 y X2, es 40, hay 40 centímetros. Es decir, ahí está 2 veces la amplitud. Desde el punto de equilibrio sería solo 20 centímetros. O sea, hacia la izquierda o hacia la derecha. El punto de equilibrio estaría... El punto de equilibrio serían 120, ¿verdad? Esa sería la posición de equilibrio del sistema resorte. Y por lo tanto, ahí, cuando el resorte... Usted explicó hace un momento, la rapidez máxima está en ese punto. No tiene deformación, su rapidez es máxima. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál de las siguientes posiciones tiene la aceleración máxima?
donde su aceleración sería máxima. En 100 y en 140. 100 y 140, ¿verdad? 100 y 140, ajá. Que son los extremos en donde se tiene la máxima aceleración. ¿En cuál posición se ejerce la mayor fuerza sobre la partícula? En la misma en todos los puntos. 120. Porque es de la A posición ver, máxima. no les entendí la respuesta, por favor, ¿la pueden aclarar? 120. digo. 120. Respuesta es. No, No, en todos los puntos. la fuerza en todos los puntos. Puntos. Sí, dice la pregunta, ¿en cuál posición se ejerce la mayor fuerza sobre la partícula? En todos los puntos, Max. ¿En todos los puntos se ejerce la mayor fuerza? Eso sería una fuerza constante y no sería propio de un movimiento armónico. En los simple. extremos, en los En los, extremos. en los extremos, Max. En los valores máximos, 100 y 140. 100 y Así 140 es, sería. en 100 y 140 se ejerce la mayor fuerza sobre la partícula. ¿En cuál posición es máxima la cantidad de movimiento? Por favor, los micrófonos ambientales, ciérrenlos. 120. En 120. Ahí sí. En 120, ¿verdad? Debido a que ahí es el valor máximo de la rapidez y por lo tanto tendría la cantidad de movimiento su valor mayor. Estamos claros, ¿no? Ya. Entonces ahora realicen un poquito de cálculo. Utilicen ahí su calculadora. Y dada la ecuación de posición de un sistema masa-resorte, que está expresada como la posición en cualquier instante del tiempo es igual a 5 centímetros, que ya nosotros entendemos y relacionamos que esa expresión que está puesta ahí de 5 centímetros corresponde a la amplitud, que multiplica el coseno de 2t más pi sextos, y también ya relacionamos de que el coeficiente del tiempo corresponde a la frecuencia angular y que el valor de pi sextos corresponde a la constante de fase. Entonces, encuentren cuál sería la posición del sistema masa-resorte en un tiempo t igual 0. Master, cuando el tiempo está, cuando el tiempo es igual a 0, debe estar en su posición de equilibrio, pues que sería en este caso 5. Sería Cuando 4.33. Pero observe que tiene una constante de fase. Acá sería 4.33 centímetros. Y pi sextos corresponde a 30 grados. O sea que sería por el coseno de 30 grados. Y el coseno de 30 grados es menor que 1. Por lo tanto, no daría 5. 4.33. Sí, sí. 4.76. ¿Ya? Cuidado, se confunden, ¿no? O sea, por decir que la posición inicial, cuando el tiempo es 0, es la posición de equilibrio. Tengan en cuenta de que en este problema se está planteando una constante de fase. ¿Cuál es su velocidad? Por
favor, si pueden silenciar ese micrófono que se escucha a un perro ladrar. La subvelocidad sería 10 por el coseno de 30. Así es, ¿verdad? 10, porque primero tiene que derivar y entonces al derivar le tiene que salir ¿qué? Un signo negativo, ¿no? O sea, menos 10 por el coseno de 30, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál sería la aceleración? Volver a derivar. ¿Mm? Ah, no es coseno de 30, sino seno de 30 la velocidad. O sea, Sí, sí. menos 10 por el seno de 30. ¿Ya? ¿Y cuál sería la aceleración? Claro, ahí sería menos 20 coseno de 30. Dice. Coseno de 30. Correcto. ¿Cuál sería el periodo? Sacar la frecuencia e invertirla. Sí, ustedes ya saben que ese 2 representa la frecuencia angular y ya tienen una expresión que relaciona la frecuencia angular con Sería el pi. periodo. ¿Ya? Y bueno, la amplitud del movimiento es lo más sencillo porque la tienen ahí expresada, ¿no? Que sería 5 centímetros. Entonces, además de enseñarnos a la aplicación de la fórmula de posición para encontrar ciertas características del sistema, este problemita también nos plantea la presencia de condiciones iniciales que están representadas entonces por la constante de fase y ustedes han encontrado un valor de velocidad al tiempo t igual 0, que cuando nosotros considerábamos que el resorte se encontraba elongado, su velocidad en ese instante 0 y ahora tenemos un valor de velocidad y lógicamente también un valor de aceleración, o sea que es un problema que tiene condiciones iniciales, ¿no? Bien, veamos este otro problema. ¿Cómo encuentra la constante de fuerza del resorte y cómo encuentra la amplitud del movimiento sabiendo la masa del sistema y sabiendo su periodo de oscilación y la energía total que tiene el sistema? Con la energía podemos hallar la amplitud más. A ver, la energía, pero la energía total del sistema, según lo expresábamos, era un medio de K por A cuadrado, y eso tendría dos incógnitas, ¿no? Una primera incógnita que sería la constante de fuerza, que es precisamente una pregunta del problema, y una Tengo que segunda partir del incógnita periodo que para es hallar la frecuencia angular. correcto. Tengo que partir con el periodo entonces. Sí. Así es, para encontrar la frecuencia angular y saber que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de la constante de fuerza sobre la masa, y usted ya tiene ahí el valor de la masa, por lo que podría encontrar el valor de la constante de fuerza. ¿Cuánto les dio la constante de fuerza?
126. La constante de fuerza, Newton sobre metro, ¿verdad? ¿Y la amplitud del movimiento? $18 me sale, no sé, algún compañero que certifique. La amplitud 18, ¿qué unidades? ¿Metros? 0,18 serían en metros, sí, porque he usado eso. Bien, queda para ustedes comprobarlo eso. Vamos a revisar otros sistemas que, si bien es cierto, no realizan un movimiento armónico simple, pero que bajo ciertas consideraciones lo podríamos considerar como un movimiento armónico simple. Uno de esos es el sistema del péndulo simple, ¿no? Que consiste básicamente en una cuerda que se encuentra sosteniendo una masa y que nosotros perturbamos al sistema desplazando a la masa de su posición de equilibrio, que sería la posición vertical, hacia la derecha o hacia la izquierda, y soltándolo. Lógicamente, vamos a observar de que considerando un sistema ideal, o sea, donde no existe fricción, el sistema va a comenzar a oscilar y sus oscilaciones serán periódicas, o sea, que sería un movimiento oscilatorio y periódico. Y ahora lo que nosotros quisiéramos saber es si ese movimiento oscilatorio y periódico es también un movimiento armónico simple. Entonces, para poder determinar, nosotros debemos encontrar una fuerza restauradora, que es la fuerza que lleva al sistema a su posición de equilibrio, que debe de ser directamente proporcional al desplazamiento y en dirección opuesta. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar el sistema, vemos que en el sistema existen dos fuerzas, ¿no? Una debido a la cuerda, la interacción con la cuerda, que es la tensión, y la otra debido a la interacción con la tierra, que es el peso. Y para el análisis, nosotros hemos escogido un marco de referencia tangencial y radial que se encuentra incrustado en el cuerpo, o sea, que se mueve con el cuerpo, de tal manera que utilizando este sistema de referencia tangencial y radial, nosotros podemos descomponer al peso en una componente radial, que sería mg coseno de teta, y una componente tangencial, que sería mg seno de teta. Por convención, en el movimiento de rotación, nosotros decíamos que los movimientos hacia la derecha, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, eran considerados como positivos, y los que estaban en el sentido de las manecillas del reloj eran considerados como negativos. Por lo tanto, vemos que esa fuerza que se encuentra en el eje tangencial, que sería la componente angular F sub teta, vendría a ser igual a menos mg seno de teta. Vemos de que, si bien es cierto, la fuerza que hemos obtenido tiene ciertas
similitudes con una fuerza restauradora de un movimiento armónico simple porque tiene, por ejemplo, un signo negativo y tiene una constante que en este caso sería mg, pero resulta que la dependencia del desplazamiento angular no es lineal. Vemos que la dependencia del desplazamiento angular es a través de la función seno, que no es una función lineal, por lo que no cumple con las condiciones para que este tipo de movimiento sea un movimiento armónico simple. ¿Ya? Veamos qué podemos realizar. Cuando estamos analizando este péndulo simple y comenzamos a provocar desplazamientos angulares pequeños, ¿no? Que la práctica experimental demuestra que deben de ser inferiores a 10 grados, se comienza a encontrar de que expresando el ángulo en radianes, el valor que tiene el ángulo en radianes es igual al seno del ángulo también expresado en radianes, ¿no? Es decir que para ángulos pequeños podemos hacer una aproximación, o sea, para ángulos en donde el desplazamiento angular no supere los 10 grados, podemos hacer una aproximación diciendo que el seno de teta, expresado en radianes, se aproxima al valor del ángulo expresado en radianes, por lo que la fuerza restauradora, la fuerza angular F sub teta, la podríamos expresar para ese tipo de ángulos como menos mg por teta. Y ahora sí vemos claramente de que esa fuerza está dependiendo directamente del desplazamiento angular y se encuentra en dirección opuesta. Por lo tanto, está cumpliendo con las condiciones que hemos determinado que eran necesarias y suficientes para que un cuerpo efectúe un movimiento armónico simple. Master. Sí. Una pregunta, digamos, yo puedo decir el por qué, si alguien me pregunta sobre por qué seno de teta tiende a teta, decir un por qué donde ya hay una demostración, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Entonces yo puedo decir que seno de x se aproxima a x. O sea, puedo decir un porqué aplicando eso que se conoce en cálculo. Ya, pues la cuestión es que una cosa es seno de x sobre x y otra cosa es seno de x. ¿No? ¿Podrían apagar ese micrófono que me está? Ya, gracias. O sea, una cosa distinta es seno de x sobre x y otra cosa diferente es el seno de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el ángulo tiende a 0? ¿A qué se aproxima el seno de x? Entonces, se aproxima a 0, ¿no? No, aquí la manera más práctica de demostrar eso es comenzar a calcular el seno de teta para ángulos comprendidos entre 0 y 10 por espacios de 1 grado. O sea, calcula el seno de teta para 0 grados, 1, 2, 3 y hasta 10 por un lado, pero expresado en radianes, ¿no?
el seno del ángulo expresado en radianes. Y por otro lado, calcula o transforma el ángulo que está en grados hexadecimales a radianes. Y va a observar que prácticamente son iguales. Son iguales. Mientras se mantiene inferior a los 10 grados. Ya cuando superan los 10 grados, ya el porcentaje de error comienza a crecer, de tal manera que no se puede establecer la igualdad de que el valor del seno de teta, que en este caso nos interesa el valor del seno de teta expresado en radianes es igual al valor del ángulo expresado en radianes. Eso es lo que nosotros utilizamos para hacer esa aproximación. Bien, bajo esas condiciones y siendo un ángulo pequeño, ¿no? Aquí, por ejemplo, existiría un valor que lo podríamos denominar X, ¿no? Este valor así. Que mientras más pequeño sea el ángulo, este valor de X se va a aproximar a la longitud del arco, ¿no? Entonces, partiendo de esa aproximación, entonces nosotros podemos decir de que la longitud del arco, expresada como S, vendría a ser aproximadamente igual a X. Y X sería el radio por el ángulo, L teta. Por lo que podemos despejar teta, que sería X sobre L. Y cuando nosotros reemplazamos ese valor de teta, encontramos de que podemos definir una constante. Una constante, por un lado tenemos el desplazamiento lineal y por otro lado tenemos una constante que sería mg sobre L. Y ahora sí lo podemos relacionar directamente con la constante de fuerza del resorte y decir que en el caso del péndulo simple, la constante del péndulo simple sería igual a mg sobre L. Entonces, ya hemos encontrado el valor de la constante. Acuérdense que en el sistema, o por decir, para un sistema masa-resorte que efectúe un movimiento armónico simple, y en este caso un sistema de péndulo simple, el que ejecute un movimiento armónico simple, hemos logrado encontrar un valor de la constante del péndulo, que sería mg sobre L. Y le podríamos aplicar entonces la misma teoría que habíamos desarrollado para el sistema masa-resorte y decir que la frecuencia angular en el péndulo simple también será la relación de K sobre M, y en este caso, como K vale mg sobre L, lo dividiríamos para la masa y encontramos de que la frecuencia angular depende de la aceleración gravitacional y de la longitud del péndulo. Y haciendo las manipulaciones para relacionarlo con la frecuencia lineal y con el período, observen algo interesante. O sea, en la expresión del período, que sería 2pi raíz de L sobre G, vemos que el periodo de oscilación depende de la longitud del péndulo y de la aceleración gravitacional que existe en ese punto. Mas no depende de la masa que se cuelgue en el péndulo. O sea que nosotros podemos colgar cualquier masa que el periodo de oscilación va a ser el mismo. Y solamente se vería alterado cuando la longitud del péndulo cambia. Esto nos da la idea de que si partimos de que tenemos
una aceleración gravitacional que se puede considerar constante, entonces el péndulo simple sería una buena herramienta para poder definir una unidad de tiempo. Y de hecho, así se definió inicialmente el segundo a través de la utilización de un péndulo simple, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que bajo la consideración de ángulos pequeños, el péndulo simple efectúa un movimiento armónico simple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Master. Denos un receso de los 5 minutos para estirar los pies. Ya, vamos a hacer nuevamente el cambio, ¿no? Vamos a cerrar esta sesión y nos encontramos en Teams para continuar con otra actividad, ¿no? Entonces voy a detener la compartición. Voy a